Los paraísos fiscales no tienen una definición cerrada. Si vemos distintas instituciones públicas, el Fondo Monetario Internacional da una definición, Tax Justice Network da otra, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico da otra, no hay ninguna cerrada, además la van cambiando. Realmente tenemos que tener en cuenta para un paraíso fiscal, porque también va evolucionando lo que se hace en un paraíso fiscal y qué es un paraíso fiscal. Tenemos que tener una definición, digamos, abierta, más por características que por definición cerrada tal cual. Sí que tenemos que tener claro que son territorios. Muchas veces se dice, no, son estados que desarrollan unas actividades, son territorios. Podríamos decir, Andorra es un estado, sí, y es un paraíso fiscal, pues podríamos convenir en que sí, la mayoría de nosotros y no todos. Pero es que luego hay territorios, por ejemplo, Delaware dentro de Estados Unidos, la isla de Man en el Reino Unido, no tiene por qué ser un estado el que desarrolle el paraíso fiscal, sino que se permita el desarrollo del mismo dentro del estado, ¿no? Una diferenciación. Entonces son territorios que coinciden siempre en que se desarrolla un régimen tributario muy favorable, no para toda la población, no lo que sería para nosotros, para los que vivimos en un territorio, si se desarrollara un paraíso fiscal en Santander, sino para quien venga de fuera, ya sea la persona que pone su patrimonio, la persona física que pone su patrimonio, o una persona jurídica, una empresa que se crea, por supuesto detrás va a haber personas físicas, va a haber personas dirigiendo esto, pero que venga de fuera y cree allí una filial, ¿no? Aunque no tenga actividad en el país, en muchos casos no tiene por qué tenerla, la actividad económica, desarrolla allí la empresa o el entramado empresarial, no tiene por qué ser una, y puede pagar con cero impuestos o impuestos mucho más bajos que los que pagaría en el país donde está desarrollando las actividades económicas, ¿no? Esa empresa. Estamos hablando de un tamaño, fijaos, que se sitúa en torno al 10% del PIB mundial. No es nada trivial o baladí, es algo muy importante. Si lo comparamos con algo más cercano a la economía española, pues más o menos es 6-7 veces el tamaño de la economía española, el PIB. Tenemos un cálculo fácil porque es casi un poquito más de 1 billón de euros, nos permite hacer un cálculo muy fácil, ¿no? Esto. Bueno, esto en el mundo podríamos decir, bueno, en España, como todos sabemos, va todo muy bien, todo perfecto y no hay ningún problema con los paraísos fiscales, ¿no? Ni en los gobiernos, ni en las empresas, nada, por lo tanto esto no nos afecta. ¿Qué va? Por supuesto que hay problemas, ha dimitido hoy un ministro por relaciones con los paraísos fiscales, y eso porque se han filtrado papeles, a saber lo que no se sabe. No conocemos, porque hace una semana esto no podríamos haberlo dicho. Ya dimitirlo, además, es que no le quedaba, siempre les queda otra salida porque les cuesta dimitir. Cuando se les coge, no como en Islandia, que fue más rápido. Vamos, es una diferencia entre los países. No que no haya corrupción, no que no haya economías sumergidas, que también hay diferencias de escala, sino el que se hace cuando se descubre. En algunos países se encubre y en otros la gente dimite y tiene que dar explicaciones. En España lo que ha hecho Soria ha sido dimitir una vez que ya no podía dar más. Que durante 3 días había dicho una cosa y el día siguiente le llevaban la contraria con nueva información, ¿no? Era insostenible. Pero aún así, si vamos a las empresas del IBEX 35, 34, creo que son 34, 33 o 34 de las 35 empresas operan en paraísos fiscales. También tienen no una, sino varias filiales en paraísos fiscales. O sea que no es una cuestión solo política, sino que también es una cuestión de agentes privados. Es un entramado público-privado que utiliza esto en su propio beneficio y en detrimento de los demás. Entonces en España cálculos de FEDEA, tampoco nada sospechoso de ser radicales progresistas, en caso serían sospechosos de ser radicales conservadores. FEDEA, que es la fundación que financia las empresas del IBEX 35, estimó en 144.000 millones de euros la riqueza de los españoles en los paraísos fiscales. Bueno, es casi un 15% del PIB español, está en el PIB español, está en paraísos fiscales. ¿Qué más cuestiones nos importan? Pues la mitad del comercio y la financiación mundial, la financiación de operaciones de inversiones internacionales en el mundo, pasan por paraísos fiscales en algunas de sus fases, ¿no? Bueno, pues se estima que en el mundo hay 130.000 millones de euros que se pierden en recaudación. En España, FEDEA ha estimado que son 7.400 millones de euros. Hay otras estimaciones, Javier antes vi que tenía otros datos, ¿no? Porque no solo se pierde, esto sería lo directo, pero es que además luego se pierde actividad que genera más actividad, que hay un efecto multiplicador, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, de Suiza, pues fijaos, el dinero que hay en Suiza, la mayor parte de donde viene, de países europeos, pero sobre todo de los países
si vemos el dato de España, pues 80.000 millones de euros, de esos 140.000 que habíamos visto, estarían en Suiza. España sobre todo se lleva a Suiza. ¿Quién nos acuerda de rato viajando a Suiza? De esas fotos que salían, viajes continuos cuando tenía problemas con la justicia. Bueno, no es casualidad seguramente, ¿no? Bueno, ¿qué hacer ante los paraísos fiscales? Es muy difícil actuar ante ellos, muy difícil. No vamos a dar una medida que lo solucione. Pero la cuestión es si hay voluntad o no hay voluntad. ¿Se está tomando alguna medida o solamente se está diciendo que se va a hacer algo? Como cuando Sarkozy dijo la famosa frase de vamos a reformar el capitalismo mundial y nunca se hizo nada. Nada mejor, quizás apenas se hizo, ¿no? Porque después vinieron los recortes en algunos países. Bueno, pues ¿qué hacer? ¿O por qué es importante? Por la asimetría de información. Aquí hay agentes que tienen más información unos que otros y no siempre los gobiernos son los que tienen más información, aunque vemos que algunos miembros de gobierno tienen mucha información en la operativa. Después, la tendencia a la globalización. Esto ha llevado a que se escapen bases fiscales, que haya continuas fiscales de todo tipo, que haya continuas fugas y que haya tendencia a que sea creciente, ¿no? Y también la tecnología ha hecho que esto sea más rápido. Con un clic puedas mover dinero de un lugar a otro, ¿no? Pero lo más importante, a mi modo de ver, es la falta de voluntad política. Mucho discurso, mucha retórica, se reúnen en el G20 los grandes gobiernos, pero luego vemos que gente de los gobiernos de los grandes países está implicada. Pero sí que se podría hacer mucho contra los paraísos fiscales. Yo no creo que tanto acabar totalmente con ellos, pero sí disminuir mucho su ámbito de actuación, ¿no? Lo primero que se podría hacer nacionalmente es ampliar la prescripción del delito fiscal y también el umbral a partir del que se considera. Podemos es una de las cuestiones que proponen esto, ¿no? Después, también muy importante el intercambio de información fiscal y financiera, llegar a más acuerdos, forzar a que los países que no quieren intercambiar esta información y que ponen trabas y no quieren firmar acuerdos sobre ello, forzarles con sanciones, con embargos. Por lo tanto, una coordinación internacional para forzar a los países fiscales a esto, a firmar acuerdos de intercambio de información, obviamente ellos no quieren, por eso hay que forzarles, seguramente mejorará algo, alguno firmaría algo más. Después, dentro de la Unión Europea, claro, no es que los países europeos digan, tenéis que firmar vosotros países fiscales acuerdos conmigo y ya me quedo yo la información, pues la quedamos, o sea, que cambiamos mutuamente. Pero lo que hay dentro de mi país, lo que yo tengo en la isla de Jersey, no voy a intercambiarlo con nadie. Claro, no, también en Europa hay que establecer un área única de acción, eliminar los paraísos fiscales internos, y para esto tiene que haber coordinación, no hay voluntad política. Lo que propone es crear un catastro financiero mundial, y cuando lo han criticado le ha dado un ejemplo. Bueno, en los países europeos, a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, se desarrollaron catastros de riqueza nacionales. Antes era imposible tener, o eran excepciones las que se tenían. A partir de entonces se desarrollaron. Y esas son las bases sobre las que tenemos hoy en día, digamos, la administración tributaria construida, sobre esos catastros iniciales. Obviamente ha evolucionado esto, pero hace falta un control de las fuentes que vas a grabar, de que quieres controlar, ¿no? De las bases que vas a controlar. Y una última propuesta, hay muchas más, ¿no? Pero por hacer una selección, un impuesto al movimiento internacional de capital. Bueno, esto eliminas los movimientos especulativos, eliminas parte de ellos porque estás haciéndolos más caros. Si te salen casi gratuitos, el incentivo es hacerlo. Entonces es intentar hacerlos más caros para que no se muevan tantas bases, ¿no? Pero para esto es muy importante saber, lo mismo que en Europa, que tiene que haber coordinación. Si lo hace solo un país, ¿qué va a pasar con ese país? Habrá sido muy valiente, pero seguro que se descapitaliza si lo hace solo un país. Seguro. Van a ir los movimientos financieros que entraban por ese país o que pasaban, se van a ir al de al lado. Si estás en la Unión Europea y España pone esto, si legalmente pudiera, lo que van a ir es a otros países de la Unión Europea, esos movimientos financieros. Entonces es importantísima la voluntad política de elevar la escala de lo nacional a lo internacional. Los paraísos fiscales son un reto que tenemos hoy en día, lo mismo que cuando antes se pasó de una mayor descentralización al Estado-Nación, ¿no?, a la centralización y el crecimiento de los Estados-Nación. Hoy en día pasamos del marco del Estado-Nación en la economía a un marco internacional, a un marco global. Y eso es realmente un reto de entender que la política tiene que ir también hacia esa escala. Y que muchas gracias, y ahora paso a Javier, que sabe mucho más.